buenas noches. Sí, buenas noches. Presento a Vincent Fabricio Mancera Hernández, un joven estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura, Ujú. quien es el personaje que nosotros invitamos en el proyecto de innovación. Fabricio, cuéntenos algo de su estudio, algo de su trabajo. Bueno, estoy terminando ya materias en ingeniería mecatrónica. Estudio en Bogotá y trabajo acá en Villavicencio en un emprendimiento que vengo desarrollando hace 15 años en torno a robótica educativa. Qué interesante. Mm, una pregunta así, ¿cómo surgió la idea de poder enseñar a los niños y a las niñas robótica? Bueno, es una pregunta muy curiosa porque todo nació bajo una necesidad. Mi mamá tiene un jardín infantil y desde ella siempre me estuvo diciendo como que venga, a mí me gustaría que mis niños les enseñara robótica, cómo podríamos hacer, qué se podría hacer. Entonces ahí fue como que nació ese proceso, pero pues como yo estaba estudiando en la universidad, al comienzo fue un poco escéptico porque pues hablar de robótica para hablarle a esas edades de robótica, entonces yo era un poco como retirado y ya fue después como que empecé a hacer como los primeros pinitos, a hacer las primeras pruebas y me di cuenta que eran un público muy llamativo para el tema de la robótica porque les gustaba mucho y les apasionaba mucho. Y digamos, eso ha sido algo que me ha apasionado el trabajar con niños. ¿Qué se entiende por robótica educativa? Para mí, digamos, el nivel de robótica educativa es como desglosar a lo más básico lo que es un concepto de robótica para que un niño lo comprenda. Entonces, digamos, hablando muy puntualmente, uno ya no deja de hablar de cálculos, de diseño de cosas, sino que uno ya puntualmente le da las cosas que ya funcionan y les enseñan es cómo utilizarlas y cómo aplicarlas y busca cómo desarrollar habilidades para que los niños puedan utilizar eso y de esa manera puedan como solucionar problemas, puedan empezar a realizar diferentes dinámicas en torno a la robótica. La pregunta que surge es cuando nosotros escuchamos robótica, Ujú. nos vamos a robots y se ve como un grado de complejidad. Sí. ¿Cómo llevar la robótica al campo educativo más exactamente a los niños? Que ellos interioricen esto de una forma que les sea fácil y productiva. Bueno, realmente, de hecho, ahorita por el medio y debido a que todo se torna por las redes sociales, de hecho por las películas, facilitan mucho que los niños estén prestos para aprender sobre esta clase de tecnología. Es muy fácil hablar de robótica cuando un niño ya ha visto una película sobre robots, porque ellos les parecen wow, les parecen como que lo último, entonces digamos ahí ya uno tiene un factor en común. Pero pues ya como les había comentado, ya también es una labor muy de docente y muy dada como que a explicar todo, porque pues no todas las personas tienen, digamos, como el mismo don para hacerse entender. Y muchas veces lo que hacen es que los niños no les guste el tema. Entonces, algo, digamos, que ha sido muy a favor mío es que me doy a entender y si no veo que me estoy dando a entender, busco la manera de cómo hacer que los niños comprendan, digamos, lo que les estoy queriendo enseñar. Mi pregunta es, ¿por qué RoboFit? Bueno, eh, básicamente Rofik nació bajo esa necesidad primaria que tenía mi mamá. Ya después de eso me fui dando cuenta que esa necesidad no solamente la tenía, digamos, mi mamá, sino que la tenían muchos usuarios más y muchos colegios. Puntualmente, pues ahorita
esa necesidad también la estoy aplicando en el campo extracurricular. Entonces yo imparto clases extracurricularmente y es ahí donde me doy cuenta que, digamos, no solo a los niños les llama la atención, sino a los padres de familia les motiva mucho que los niños aprendan conceptos de robótica. Y no solamente eso, sino que aprendan a darle un otro uso a la tecnología, porque pues no es lo mismo estar jugando con una tablet o estar jugando con un celular, sino que también me centro en enseñarles a utilizar bien un computador. Proyecto RoboFit, ¿cómo lo has ido tú desarrollando? Sí, ¿cómo han sido las etapas o las fases por las cuales tú has ido desarrollando el proyecto? Bueno, las primeras etapas sí fueron mucha experimentación. Bueno, de hecho realmente aún sigo haciendo muchas experimentaciones porque trabajar con niños es tener que los niños sean tus clientes es algo muy complicado porque el mantenerlos con la chispa y mantenerlos motivados es una labor prácticamente diaria. Entonces, básicamente, empecé, digamos, primero viendo cómo se les facilitaba más a ellos. Entonces, primero, recuerdo que las primeras etapas de pruebas que hice fue haciendo una comparación de cómo ellos aprendían más rápido a programar. Y después de eso empecé a desarrollar unos prototipos para ver cómo se les facilitaba más ensamblar los robots. Entonces fui haciendo pruebas año por año, digamos, en el primer año tuve un robot, me di cuenta, digamos, no, es que a mí me gusta que tuviera esto, entonces iba cambiando conceptos, estuve trabajando con tornillos metálicos, pero a muchos no se les facilitaba mucho, entonces fui como que modificando el concepto, pero todo siempre ha sido como un ensayo y error, y de hecho ahorita que digamos estoy posicionado y ya tengo ahorita actualmente 15 clientes, sigo sin embargo innovando porque uno de los factores primordiales digamos, en mi emprendimiento es mantener mis clientes, no dictarles un curso de 15 horas y dejarlos ir, sino mantenerlos para que ellos me paguen una mensualidad. Entonces, eso es un poco. ¿Considera que la enseñanza de la robótica aporta o mejora el desarrollo cognitivo de los estudiantes, va a mejorar perspectivas de los niños hacia futuro? O sea, ¿qué nos va a aportar todos estos conceptos de robótica en esos niños con los cuales usted trabaja, que son de 4 años se trabaja hasta los de quinto, que están en una edad de los 9 a 10 años? Sí. ¿Cómo nos va a aportar eso hacia el futuro, ese concepto de robótica que tú estás trabajando? Bueno, realmente en los niños es bastante el aporte que se realiza. Ellos como están en una etapa, digamos, que hasta ahora están empezando a aprender, con ellos se pueden lograr modificar muchas conductas y en mi experiencia me he dado cuenta de ello. Básicamente, les cuento una anécdota de unos clientes que tengo ya durante 7 meses. Son dos hermanitos. Uno de ellos no toleraba el fracaso. ¿Qué quiere decir? Él tomaba su clase de matemáticas en el colegio común y corriente y él cuando no podía solucionar un ejercicio, él lo que hacía, cogía el cuaderno y lo botaba. Y con un proceso de 6 meses, cuando la mamá nos contó, no, es que él ya ahora reconsidera y vuelve y recalcula y vuelve y desarrolla el problema. Entonces eso ha sido, digamos, el tolerar el fracaso, porque el que yo programe un robot no quiere decir que vaya a funcionar. Entonces tiene que volverlo a hacer, volverlo a intentar y como afortunadamente les llama la atención y de cierta manera hay un factor motivacional porque está rodeado de más niños que también están intentando solucionar el problema, entonces todos como que generan una acción de que todos lo quieren solucionar y todos lo podemos solucionar. Entonces, es un factor muy importante. ¿Cuál de pronto sería el objetivo macro para ti? Bueno,
Actualmente mi objetivo principal es llegar a una metodología, tener una metodología completamente estructurada con la que yo no solamente, digamos, pueda impartir no solamente clases acá, sino pueda tener como un know-how, como el que tiene McDonald's o cualquier otra empresa, y vender franquicias para que también puedan tener en otros lados también la misma estructura de escuela de robótica. Entonces ese es mi objetivo macro, tener algo por el estilo de Kuma, pero entonces tener lo mío estructurado netamente a lo que tiene que ver con las TICs. Entonces quiero saber es eso, cómo manejas tu experimentación, creatividad y sistematización. Listo. Yo inicialmente lo primero que hago es que le consulto a los niños. Entonces yo les digo, mira, ¿a ustedes les gustaría, digamos, diseñar una pieza, diseñar un personaje e imprimirlo en 3D? Entonces ellos me dicen, wow, uy, sí, chévere. Entonces, digamos, lo primero que hago es consultar si a ellos les gustaría. Ya después de ello, yo he preparado unas herramientas, he preparado como unas guías y lo que hago es que esas guías las pongo a prueba. Entonces, les enseño el concepto más básico que supongo y cuando me doy cuenta que no comprenden, entonces lo que hago es como que busco la manera de cómo solucionar eso para que él comprenda mejor la idea y ya digamos para la próxima vez ya vuelvo y corrijo y mejoro las guías. Pero pues básicamente el proceso se realiza como llevando una bitácora de actividades de lo que se va realizando y también los resultados que se van obteniendo con los niños. Mauricio también ha participado en concursos. Bueno, los concursos ya digamos en Bogotá, es que Bogotá ya tiene un muy buen nivel y como he ido a participar con plataformas que yo desarrollo, entonces están compitiendo digamos, estoy compitiendo contra empresas que llevan más de 50 años en el mercado, como Lego, como otras empresas Feature Technic, entonces pues los resultados primarios no fueron los mejores. El primer robot que llevamos para competir en seguidor de línea, lo recuerdo tanto, lento, muy, muy lento. Ya ahorita la velocidad que tenemos en cuanto a los robots ha cambiado considerablemente. Y a través de tu proyecto tú tratas de manejar la parte formativa de los estudiantes, Ujú, o sea, la correcto. parte actitudinal, Sí. cómo manejar la ansiedad, cómo manejan esos estados de ánimo. Una preguntita, ¿cómo haces tú que a través de la robótica los niños puedan mejorar esos aspectos conductuales, digámoslo así? Todo se centra en tener, digamos, en ser constante, pero digamos constante me refiero a, digamos, que la robótica no se haga, digamos, solo un mes, ¿sí? Que digamos la actividad de robótica no sea solo un mes, sino que sea 3 meses, 4 meses, ya, porque en un mes uno no alcanza, digamos, a observar nada, sino ya cuando es más repetitiva, ya es que uno logra ver estos cambios en los estudiantes. Entonces, digamos, eso es uno de mis factores que tengo porque en los cursos que yo dicto yo no tengo clientes que me duran un mes, sino que me duran más de 3 meses y pues digamos cuando se me retira yo digo, uy, fue pucha, ahí estoy fallando, me falta como el toque de innovación, de más dinámicas, entonces también eso me ayuda a irme retroalimentando y viendo cómo creativamente vinculo tanto niños y niñas, porque siempre combinar estos géneros es un poco complicado. Yo tengo una pregunta ya para finalizar. ¿Crees tú que nuestro país algún día podrá estar a nivel de las grandes potencias en cuanto a producción de tecnología de punta se refiere? O sea, países que son grandes exportadores y productores de tecnología de punta, digamos así, Japón, China, Estados Unidos. Bueno, es complicado porque pues desafortunadamente tiene que haber apoyo local, apoyo del gobierno y digamos, lo digo personalmente porque yo fabrico mis propios robots y el tema de importar cosas es bastante complicado.
el tema de los impuestos, los que uno tiene que pagar para traer cosas es bastante elevado y son, digamos, cosas que en ocasiones desmotivan para desarrollar. Pero una ventaja competitiva que me he dado cuenta es que, digamos, depende el enfoque y el nicho al que aplique el kit. Entonces, asimismo, la gente selecciona el material con el que desea trabajar. Entonces, tampoco lo veo como un factor desmotivante, porque sí ese tema de tanto inversión y de costos es bastante elevado. Aunque si nos ponemos a compararnos en cuanto a China, nosotros podríamos llegar a ser un China pequeño, porque nuestro costo, digamos, del peso a comparación del dólar es completamente diferente. Y si queremos fabricar algo con mano de obra colombiana, nos va a salir mucho más económico para venderlo en Estados Unidos. Pero pues igual sí hay que tener un costo de producción un poco más alta. ¿Qué esperas llegar a lograr con esos chicos? Vuelvo y pregunto, hacia el futuro, y más en ciudades, por ejemplo, como Villavicencio, por ejemplo, Cartagena, o sea, ciudades que no son como centro económico y de todo esto. O sea, ¿cómo nosotros podemos hacer esa innovación para motivar de que los muchachos de estas ciudades o de estos pueblos puedan competir con Bogotá, puedan competir con Medellín, puedan competir con otras ciudades que son las que siempre llevan, tienen los mejores puntajes o tienen los mejores trabajos? Bueno, en ese aspecto es muy importante, porque también, digamos, apoyarlos y enseñarlos a ser competitivos y, digamos, empoderarlos de la tecnología es muy útil, porque alguien no se va a poner a crear de la nada algo si, digamos, no tiene conocimiento, digamos, en caso de ingeniero de sistemas, no se va a poner a crear una web si no sabe de código HTML o no sé, crear una aplicación Java. Entonces, básicamente se centra en el empoderamiento y en intentar generar competencia. Competencia es muy importante. De hecho, también uno de los factores muy importantes es intentar competir no solamente con los propios alumnos, sino competir con alguien más, para que los niños mismos se motiven y quieran avanzar más. De hecho, eso en la robótica lo veo muy puntual, porque después de una competencia los niños empiezan a decir, uy, no, entonces, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos eso? Entonces, eso es un empoderamiento que le estamos dando en la tecnología, y que él quiere desarrollar e innovar más ese concepto. Mauricio, la verdad pues muy agradecido con que tú nos hayas dedicado parte de la noche de hoy para realizar esta entrevista.